Continuamos con el siguiente problema. El nanómetro que se muestra en la figura contiene aceite. La densidad del aceite nos dice que es 800 kilogramos metros por metro cúbico. Agua y mercurio. Determine la presión absoluta en el fondo del mercurio del tubo en U. Y también nos pide determinar qué presión hay en el tubo abierto, 9 centímetros debajo de la superficie libre. Y por último nos piden qué presión absoluta tiene el gas y qué presión manométrica tiene el gas. Y bueno, primero vamos a identificar los datos proporcionados, ¿no? Las densidades. Nos dice que el aceite es 850 kilogramos por metro cúbico y la del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. La del mercurio vendría siendo igual a 13.600 kilogramos por metro cúbico. Todo esto está a metros, ¿no? Y la gravedad, que vamos a tomar el valor de 9.81 metros por segundo cuadrado. Las alturas convertido a metro, el lado izquierdo de la superficie del gas, acá está, del gas del fondo de mercurio. La altura del aceite 7 centímetros, ahí está. Y la altura del agua 5 centímetros, del mercurio 5 centímetros también. La del lado derecho, la del mercurio es 15 centímetros y 9 centímetros. Y la presión atmosférica, que vendría siendo igual a 101.325 pascales. Y bueno, ahora para calcular la presión absoluta del fondo de mercurio, en el lado derecho del manómetro, la presión en el fondo del mercurio se calcula sumando la presión atmosférica, la presión debida a la columna de agua y la presión debida a la columna de mercurio. Entonces vamos a decir que es igual a la presión atmosférica más la densidad del agua por la gravedad por la altura del agua, pero de la derecha, más la densidad de mercurio por la gravedad y por la altura del mercurio, pero de la derecha. Entonces, sustituyendo estos valores, vamos a decir que la presión del fondo es igual a la presión atmosférica que hemos dicho que es 101.325 más 1000 por la gravedad, que es 9.81, por la altura de acá del agua de la derecha, pero lo hemos convertido a metros y por eso es 0.09 más 13.600, que es la densidad del mercurio, por la gravedad, por 0.15, que es, o sea, lo hemos convertido a metros también, de igual manera. Y bueno, entonces vamos a decir que la presión de fondo es igual a, o sea, metiendo todo esto a la calculadora, es 122.220 pascales. Esa es una primera respuesta. Entonces ahora vamos a calcular la presión a 9 centímetros bajo la superficie libre. La presión menos 9 centímetros es igual, está la presión atmosférica más la densidad del agua por la gravedad por 0.09. Y ahora, sustituyendo los valores, vamos a decir que la presión es 101.325 más 1000 por la gravedad, que es 9.81 por 0.09. Entonces todo esto es igual a 102.208 pascales. Ahora vamos a calcular la presión absoluta. La presión absoluta del gas. En el equilibrio, la presión en el fondo del mercurio es igual a la presión del gas más las presiones debidas a las columnas de aceite, agua y mercurio en el lado izquierdo del nanómetro. Entonces vamos a decir que la presión de fondo es igual a la presión del gas más la densidad del aceite por la gravedad por la altura del aceite más la densidad del agua por la gravedad, ya bueno, por la gravedad más la altura del aceite por la densidad de mercurio, por la gravedad y por la altura de mercurio. Entonces, o sea, es una fórmula muy larga, ¿no? Ya. Y vamos a despejar básicamente la presión del gas. Entonces vamos a decir que la presión del gas es igual a la presión de fondo menos la densidad del aceite por la gravedad por 0.07, que lo sacamos de acá, pero está convertido en metros, más la densidad del agua por la gravedad por 0.05 más la densidad de mercurio por la gravedad por 0.05. Hemos básicamente factorizado. Ahora, sustituyendo los valores, vamos a decir que la presión del gas es igual a la presión de fondo, que es 122.220 menos
850 por la gravedad, ya, lo vamos a poner G nada más, por 0.07 más 1000 más la gravedad por, no, por 0.05 más 13.600 por 9.81, bueno, es la gravedad, por 0.05. Entonces vamos a decir, eso todo metiendo en la calculadora sería igual a 114.475 pascales. Y ahora, entonces ya tenemos, no, bueno, nos falta calcular todavía la presión manométrica del gas. Y la presión manométrica del gas es la diferencia entre la presión absoluta del gas y la presión atmosférica. Entonces, creo que no se nota. Ya, bueno, esto no, acá. Ya casi se va a notar, creo. Ya. Entonces vamos a decir que la presión manométrica es igual a 114.475 menos 101.325. Entonces esto metiendo la calculadora es igual a 13.150 pascales. Ya tenemos todas las respuestas, ahora sí. La presión absoluta en el fondo del mercurio es igual a 122.220 pascales. Y la presión absoluta 9 centímetros bajo la superficie libre es igual a 102, acá está, 102.208 pascales. Y la presión absoluta del gas es 114.475 pascales. Y la presión nanométrica es esto, 13.150 pascales. El problema ahora. Un líquido de densidad relativa 1.25 llena parcialmente el vaso de la figura. ¿Cuál será la intensidad de la presión en un punto situado a 0.6 metros debajo de la superficie libre del vaso? Punto D. Bueno, para calcular la densidad del líquido, la densidad relativa del líquido es 1.25, ¿no? Y para encontrar su densidad real, vamos a decir que la densidad real es igual a la densidad relativa por la densidad del agua. Entonces, reemplazando sería 1.25 por 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces la densidad real sería 1250 kilogramos metro cúbico. Esa es la densidad del líquido. Entonces, ahora vamos a aplicar la fórmula de presión de la presión hidrostática, que se calcula como P es igual a, la presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Entonces, donde la densidad es 1250 kilogramos por metro cúbico y la gravedad es 9.8 metros por segundo y la altura sería 0.6 metros de profundidad. Entonces solo haría falta reemplazar 1250 kilogramos por metro cúbico por 9,81 metros por segundo cuadrado por 0.6 metros. Y esto es igual entonces a, la presión es igual a 7350 pascales. Bueno, tenemos el siguiente problema. En unos vasos comunicantes hay agua y mercurio. La diferencia de altura de los niveles del mercurio en los vasos es H, que es igual a 1 centímetro. Calcular la altura del aceite que se debe añadir por la rama de mercurio para que el nivel de este en los dos casos sea el mismo. La densidad del mercurio nos da el dato que es 13.6 gramos por centímetro cúbico y la densidad del aceite es 0.9 gramos por centímetro cúbico. Bueno, inicialmente la diferencia de altura en los niveles de mercurio nos dice que es 1 centímetro, ¿no? Se equilibra con la columna de agua. Entonces necesitamos encontrar la altura de la columna de agua que ejerce la misma presión que 1 centímetro de mercurio. Y bueno, para ello vamos a usar la siguiente relación de presión hidrostática, que sería la densidad del agua por la gravedad por la altura del agua, que vendría siendo igual a la densidad del mercurio por la gravedad por la altura. Donde la densidad del agua nos dice que es 1 gramo por centímetro cúbico. Y la densidad del mercurio vendría siendo igual a 13,6 gramos por centímetro cúbico. Y bueno, y la altura que vendría siendo igual a 1 centímetro. Bueno, ya esto despejando el H y el agua, ya tendríamos el valor de que la altura del agua vendría siendo igual a 13,6 centímetros. Y bueno, entonces ahora lo que vamos a establecer el equilibrio con el aceite, ya que tenemos este dato.
Si añadimos el aceite en el lado del mercurio hasta que los niveles de mercurio se igualen, la presión debida a la columna de agua debería ser igual a la presión debida a la columna de aceite. Entonces vamos a decir que la densidad del agua por la gravedad por la altura del agua es igual a la densidad del aceite por la gravedad por la altura del aceite. En donde tenemos el valor que el aceite es 0.9 gramos por centímetro cúbico. Y bueno, ya solo acá solo hace falta sustituir los valores conocidos, que vendría siendo igual a 1, acá la densidad del la gravedad por 13.6, que vendría siendo la altura del agua, que esto es igual a 0.9 por la gravedad por la altura del aceite. Por la altura del aceite. Estamos muy bien acá. Ya, entonces despejando, básicamente tendríamos que la altura del aceite es igual a 13,6 sobre 0.9. Eso se elimina, ¿no? Ya 0.9, entonces la altura del aceite es igual a 15,1 centímetros, que en metros sería igual a 151 metros. Y bueno, ya se deben añadir aproximadamente 15.1 centímetros de aceite en la rama de mercurio para que los niveles de mercurio se igualen.